El origen de la crisis desde finales de la década de los 70, cuando se dio una abrupta devaluación del peso mexicano, quedó claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando el gobierno. Posteriormente, los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, todos pertenecientes al mismo partido político, el PRI, que estuvo en el poder desde 1929, dirigieron a México hacia una apertura comercial de alguna manera indiscriminada, que llevó al país a caer en varias crisis económicas, las principales presentadas en 1976, 1982 y 1994. De acuerdo con el Milán en 1999, los colapsos económicos financieros de 1976 y de 1988 demostraron de forma palmaria que el modelo de desarrollo iniciado en los años 40 había alcanzado límites que solo podían ser franqueados a costa de propiciar crisis más frecuentes y más severas. De esta manera, México se vio enfrentado a procesos alternos de auge y depresión, a tal nivel que, según indica Medina en 1996, ni siquiera los grandes yacimientos petrolíferos descubiertos en los años 70 ni los cuantiosos recursos líquidos de los préstamos internacionales, alrededor más o menos de unos 60 millones de dólares entre 1976 y 1982, ni los recursos provenientes de más de 1,000 empresas estatales vendidas a empresarios privados han podido ser útiles para construir una estrategia que garantice el desarrollo y una mejor distribución de la riqueza social. La crisis que ha enfrentado México en los últimos años se desencadenó en 1994. En 1988 asumió el poder de la República en México Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno abiertamente neoliberal dio especial atención a la atracción de inversión extranjera. Asimismo, durante esta administración se privatizó la Banca Nacional, la cual había sido nacionalizada hace apenas 12 años, atrás por el presidente José López Portilla. La política de este gobierno, según Medina en 1996, se basó en una apertura comercial indiscriminada, una atracción de capital extranjero y especulativo, y sobre todo en una contención de salarios de la población, que en 15 años han perdido ya alrededor del 70% de su poder adquisitivo. Por otra parte, el gobierno del presidente Salinas impulsó una lucha contra la inflación, la cual era un obstáculo para que la estrategia exportadora del gobierno se pudiera completar. Ya en diciembre de 1987, el gobierno había anunciado una política de ingresos con disciplinas en el orden fiscal monetario. El objetivo explícito era reducir la inflación mediante la eliminación de su componente inercial sin afectar el crecimiento económico. Para ello, la política de control de la inflación se basó en esquemas de concertación entre los principales empresarios, sindicatos y organizaciones campesinas, con el fin de controlar las demandas salariales y las solicitudes de mayores precios de garantía de los agricultores. La estrategia de control de la inflación fue sumamente exitosa, al punto que la inflación descendió de 160% en 1987 a 7% en 1994, que nos muestra la gráfica 1. Y durante ese periodo, el Producto Interno Bruto mostró tasas de crecimiento positivas, que nos muestra la gráfica 2. Sin embargo, a pesar que la inflación descendía, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos crecía desmedidamente. Según Del Millar, en 1997, en 1994 el déficit en cuenta corriente alcanzaba los 28.8 mil millones de dólares, financiando una parte con flujos de capital de corto plazo. Este comportamiento de la balanza de pagos fue que al final condujo a la crisis debido al abuso del manejo del tipo de cambio y de la política comercial para reducir la inflación. El tipo de cambio se mantuvo bajo estricto control del gobierno hasta el punto que el peso mexicano se encontraba sobrevaluado. En cuanto a la política comercial, el gobierno neoliberal mexicano provocó una aceleración apertura al comercio internacional, en detrimento de la producción nacional, tal y como lo señala Aspen en 1993, citado por Milla en 1999. El arancel máximo descendió de 40 a 20%, mientras las gamas de tasa por este rubro se produjo a 5. El arancel promedio, que en 1985 era de 22.6%, para 1988 había alcanzado un porcentaje de 13.1%, y la cobertura de los permisos previos pasó de 21.2 a 91.1 de 1988 a 1991.
Sin embargo, a pesar del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que nos muestra la gráfica 3, el nivel de reservas internacionales de México había estado en crecimiento desde 1988. Este comportamiento, según ASPE, en 1993, citados por Milla en 1999, se debía a una acelerada expansión de la inversión financiera en forma directa con la repatriación de capitales, los flujos de inversión de compañías extranjeras y préstamos voluntarios del sector privado. Consecuentemente, a pesar de la magnitud del déficit, se acumularon reservas que en noviembre de 1991 fueron aproximadamente 16 millones de dólares, el nivel más alto alcanzado en México. Por otra parte, a partir de la regeneración de la deuda externa en 1990, hay una creciente entrada de capitales, que llegó a 33.308 millones de dólares en 1993, 4.389 millones en inversión extranjera directa, 10.717 millones en renta variable y 18.203 millones en renta fija. Debido a las expectativas favorables sobre la economía, así, el saldo positivo de las reservas provenía de entradas masivas de capital. La economía mexicana empezó a depender fuertemente de flujos de capital colocados en activos financieros, que pasaron a representar la principal inversión extranjera en el país. De acuerdo con Millán, el riesgo comenzó cuando esos recursos se fueron trasladando del mercado de capitales, por ejemplo, títulos de gobierno que ofrecen perfiles de vencimiento más cortos. Entonces, la estabilidad del tipo de cambio y de las condiciones macroeconómicas dependía de la permanencia de esos capitales de índole especulativa. De acuerdo con Turow, citado por Odón, una de las principales causas de la crisis de México fue la recesión económica que enfrentó Estados Unidos a inicio de la década de los 90, debido a las bajas tasas de interés bancario destinadas a combatir la recesión en 1990-1991. Cientos de millones de dólares pasaron a las cuentas de ahorro norteamericanas a los fondos mutuales de más alto rendimiento. Pero para obtener mayor rendimiento, los gerentes de fondos mutuales tenían que obtener más altas ganancias y con esa finalidad enviaban su dinero a México. Cuando las tasas de interés de los Estados Unidos volvieron a subir, los mismos gerentes comenzaron a repatriar el dinero. Con el dinero que salía en grandes cantidades y déficit en la cuenta corriente, era solo una cuestión de tiempo hasta que México agotara sus reservas de las divisas. Ya para inicios de 1994 era claro que la economía mexicana estaba al borde de una crisis, debido a la situación de la balanza de pagos y una inestable situación política. Conforme a Odón, la rebelión en el estado de Chiapas y los asesinatos políticos, el levantamiento zapatista sucedido el 1 de enero de 1994, fecha en la cual entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido por sus siglas en inglés NAFTA, en nuestro idioma TLCAN, el asesinato el 23 de marzo de Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, el vacilante comienzo de Ernesto Zedillo y el peso de la figura de su hermano y finalmente el asesinato del exsecretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, en medio de un acto partidista conspiraron contra la estabilidad política y económica de México, disminuyendo así la confianza internacional de los inversores. A pesar de toda esta situación, el gobierno de Salinas no tomó ninguna medida preventiva, por lo que esta política económica emprendida por el gobierno mexicano desembocó en una crisis de balanza de pagos, en una abrupta devaluación del peso y en una caída del Producto Interno Bruto Nacional, en un momento en que los mexicanos estaban confiados en que la política del presidente Salinas y de sus antecesores habían colocado a México en un puesto de preferencia a nivel latinoamericano y mundial. Sin embargo, la situación real que se vivía era muy diferente. De acuerdo con Del Villar, para evitar un ajuste cambiario, el gobierno aumenta la emisión de títulos denominados en dólares, de sobornos, para finales de 1994. El 74% del valor
del total de los valores gubernamentales en poder del público eran en tesobonos. En 1994 era de solo el 4%, por lo que las internacionales reservas netas de tesobonos eran negativas. Como lo señala Kosikowski, en el ambiente político que prevalecía en la primavera de 1994, la devaluación parecía poco atractiva como opción de política económica. Por otro lado, estaba el compromiso plasmado en los pactos de solidaridad renovados cada diciembre de mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación. La devaluación habría significado romper el pacto por parte del gobierno. Por otro lado, la proximidad de las elecciones federales en agosto de 1994 no permitía al gobierno adoptar medidas impopulares. Es importante señalar que no existe evidencia de que el Trato de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, TELECAN, que había entrado en vigor en enero de 1994, haya tenido algún margen importante de incidencia en la crisis de México del 94. Y para esto, para la crisis de 1994, se entrevistaron a varias personas, entonces aquí traemos unas de las dos entrevistas que redactan las siguientes preguntas. Se le preguntó a la señorita María cuáles fueron las causas que ella sabía de la crisis del 94, a lo que ella nos respondió que se dio por el mal manejo de la economía del gobierno, lo cual llevó a privatizar muchas empresas de estas, por lo cual hubo una gran caída. Después se le hizo las preguntas, ¿tenía usted algún crédito hipotecario o tarjeta de crédito en el momento? La señorita María nos respondió, tenía un crédito hipotecario y obviamente fue una desestabilidad económica que tuve que vivir, porque de mi crédito que pagaba 3,000 pesos mensuales de un mes a otro se elevó a 12,000 pesos el pago, lo cual se tuvo que renegociar la deuda y por consiguiente todo a favor de los bancos. Le preguntamos que cómo había afrontado dicha situación económica y dijo que renegociando la deuda y ajustando los gastos cotidianos. Lo que tanto le afectó en sus planes financieros, nos dijo que le afectó porque no pudo hacer algunos planes que tenía por el momento, entonces tuvo que reestructurar todo. Y para ella las consecuencias que vivió el país primeramente fue la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés bancarios, lo que trajo como consecuencia que a muchos que tenían préstamos bancarios los haya afectado bastante. Y los cambios que tuvo que hacer en su vida la señorita María fue ir viviendo de acuerdo a las circunstancias que presentaba, bajar los gastos innecesarios y reajustar gastos de la casa. Y la señora Luz Helena Hernández Cerrato nos platicó lo mismo, que la crisis se debió al mal manejo del gobierno y nos dijo que no tenía ningún crédito hipotecario, pero ella afrontó la situación económica debido a que en los sueldos se le quitó el cero, pero a los alimentos y propiedades no. Así que el adquirirlos le salió un poquito muchísimo más caro. En tanto a sus planes financieros fueron afectados, por ejemplo, su sueldo en ese entonces era de 32,000 pesos por quincena y un terreno de 10 por 20 costaba 30,000 pesos. Y con una quincena le podía comprar al devaluar el peso y en una quincena al devaluar el peso se convirtió en 3,200 y el terreno seguía valiendo 30,000. Eso quiere decir que ante tal devaluación, los salarios bajaron tanto, pero los costos se mantenían demasiado elevados aún. Las consecuencias económicas para ella que vivió el país fue que el dinero no le alcanzaba y surtir la canasta básica no era posible. Si su semana se convertía en 1,600, pero su canasta básica seguía costando lo mismo, más aparte de dividir los demás gastos de la casa. Y los cambios que tuvo que hacer en su vida era que ya no compraba además ya solo lo necesario y cuando era sumamente indispensable, ya no se daba los lujos de ropa y alimentos que tenía, porque tenía que reducir los gastos de sus compras. Análisis de alternativas de política económica. De acuerdo con Kosikowski, lo mejor hubiera sido devaluar el peso en marzo de 1994, cuando todavía las reservas monetarias eran bastante cuantiosas. Una devaluación del 20% acompañada de políticas fiscal y monetarias restrictivas probablemente hubiera sido suficiente para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos
y la confianza de los mercados financieros. La devaluación aunada a las políticas restrictivas habría desacelerado el crecimiento económico, que ya de por sí era bastante anémico, y reducido el nivel de vida de la población, pero habría permitido evitar el desastre de 1995. De acuerdo con este autor, las únicas opciones políticas viables eran: 1. Devaluar el peso y luego defender el tipo de cambio con las reservas y las políticas fiscal y monetarias restrictivas. 2. Declarar la libre flotación del peso y dejar que el mercado estableciese la nueva paridad. 3. Defender el tipo de cambio, pero sin esterilización. Esto habría provocado una severa recesión justo antes de las elecciones, pero habría acabado la catástrofe. Otras consideraciones que el gobierno pudo haber valorado antes de realizar una devaluación agresiva que generó el caos entre los inversionistas son: 1. Realizar un proceso de devaluación lento pero constante del peso mexicano que corrigiera el problema de la sobrevaloración del mismo, pero de una manera paulatina y no abrupta. 2. Sustituir las inversiones financieras de corto plazo por inversiones de largo plazo que fortalecieran el crecimiento económico del país. 3. Reducir al máximo el gasto público. 4. Promover la producción nacional y desestimar las importaciones para reducir el déficit de la balanza de pagos. 5. Mantener a la población informada de la situación económica del país, pero con una visión de que la misma estaba bajo control. Como lo señala Milán, una devaluación a tiempo habría impedido proseguir con el programa contra la inflación, pero hubiera evitado la crisis de 1994, por una sencilla razón: el nivel de reservas internacionales. Cuando la modificación abrupta del tipo de cambio obedece al agotamiento de estos activos, las políticas fiscales y monetarias tienen que emprender un cambio muy restrictivo, con la finalidad de restituir lo más pronto posible un nivel adecuado de reservas. De acuerdo con Kosikowski, el déficit de la cuenta corriente, financiado con un superávit en la cuenta de capital, aumenta la deuda externa y el servicio de la misma, lo que deteriora la cuenta corriente en el futuro. Dado que para 1994 el déficit de la cuenta corriente superaba el superávit de la cuenta de capital, se produjo una reducción de las reservas monetarias internacionales mexicanas. En febrero de 1994, las reservas de México eran de 29,000 millones de dólares, pero para diciembre de ese mismo año se redujeron a 6,000 millones de dólares y al momento de tomarse la decisión de devaluar, ascendían a solo 3,500 millones de dólares. A esto se debe sumar el déficit de la cuenta corriente, que en 1994 alcanzó aproximadamente 25,500 millones de dólares, que equivalen al 8% del PBI mexicano. En diciembre de 1994 llega a la presidencia de México Ernesto Zedillo, también proveniente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, encontrando una situación económica y política muy complicada, lo cual estaba generando un proceso especulativo entre los inversionistas nacionales y extranjeros que preveían que el peso se devaluaría inevitablemente. Como lo indica Kosikowski, a partir de ese año, una serie de acontecimientos de naturaleza política y criminal deterioraron la imagen del país y pusieron en dudas las perspectivas del mismo. Al actuar los factores no monetarios en contra de México, el tipo de cambio real subió, por lo menos en la percepción de los mercados. Si el tipo de cambio real sube y el tipo de cambio nominal se mantiene constante, se produce un desequilibrio. Los agentes económicos empiezan a comprar dólares porque están convencidos de que su precio subirá pronto. Una vez en el poder Ernesto Zedillo y ante la situación económica del país, el gobierno mexicano decidió realizar una devaluación abrupta del peso. Zedillo decidió establecer un sistema de libre flotación del peso, el cual pasó en el término de una semana de 3.4 pesos por dólar a 7.2 pesos por dólar, o sea, una devaluación del 110%. Una vez que el gobierno dejó de controlar el tipo de cambio, el peso perdió la mitad de su valor, lo cual generó dificultades para atender las deudas en dólares. Esta fuerte devaluación, más el hecho de haber anunciado a los inversionistas que las mismas se iba a llevar a cabo,
fue declarado por el expresidente Salinas como el error de diciembre, en parte como una estrategia para tratar de echarle la culpa del problema al presidente Cedillo. De acuerdo con Millán, las principales medidas adoptadas por el gobierno fueron el alza en las tasas de intereses mediante una política monetaria restrictiva que redujo el nivel de la economía, el incremento de las tasas impositivas que gravaban el gasto y la reducción del gasto público en términos reales. Con tales acciones se buscó reducir el gasto en consumo y en la inversión para aumentar los niveles de ahorro privado, por un lado, y por el otro, convertir en superávit el déficit público, es decir, aumentar el ahorro interno de tal forma que se reflejara una disminución del externo, representando por el saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta situación, aunada a la caída de las reservas internacionales y el creciente déficit en cuenta corriente, generaron la especulación de los inversionistas y la fuga de capitales. Asimismo, se incrementaron los índices de desempleo y los niveles de ingreso de la población disminuyeron aceleradamente. Las principales consecuencias de la crisis fueron: el Producto Interno Bruto cayó en un 6% durante 1995, el dólar se estaba cotizando en mayo de 1996 en 7.5 pesos, 3 puntos más que en 1994. Había cerca de 5 millones de personas en desempleo abierto dentro de una población económicamente activa de 33 mil millones de mexicanos, o sea, el 15%. El déficit comercial de México hacia el exterior había llegado de 1991 a 1994 a 50.860 millones de dólares. La deuda externa se había elevado significativamente a la cantidad de 173.400 millones de dólares. El salario mínimo se encuentra en un promedio de $3 por 8 horas de trabajo, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada hora de trabajo tiene un salario mínimo de $4. Ante esta situación, uno de los sectores más afectados fue el sector financiero, ya que después de la privatización de la banca estatal, las instituciones financieras habían otorgado indiscriminadamente créditos especialmente para la adquisición de bienes inmuebles. ¿Cómo es eso lógico? Ante las crisis que experimentaba la economía mexicana y la abrupta devaluación del peso, muchos deudores se vieron ante la imposibilidad de hacerle frente a estas deudas, con los consiguientes problemas de morosidad para las entidades financieras. Por otra parte, con el fin de evitar más fugas de capital, se incrementaron a tal punto las tasas de interés que la tasa pasiva pasó de 18 a 49% de 1994 a 1995. Esta situación llevó a una crisis del sistema financiero mexicano. Después de la crisis se concretó en 1995 a raíz de la devaluación abrupta como medida inevitable ante la imposibilidad de mantener los niveles deseados de tipo de cambio y a una profunda caída de nivel de reservas internacionales. Lo anterior aunado a un repunte de la inflación provocado por la devaluación. Ante esta situación, la ayuda de Estados Unidos, de los organismos internacionales y de otros países no se hizo esperar, otorgándole a México, de acuerdo con Adone en el 2004, 20,000 millones de créditos norteamericanos de urgencia del Fondo de Estabilidad Cambiaria Federal, más de 10 millones del FMI y 7.800 millones del BPI, 3 millones del Banco Mundial y del Banco Internacional, 1,000 millones de otros países latinoamericanos. Adicionalmente, el gobierno mexicano tomó importantes medidas para propiciar la salida de la crisis. El Acuerdo de la Unidad para superar la emergencia económica de enero de 1995 otorgó un aumento en los salarios mínimos de 7% e impuso un tope de 12 millones de pesos al crédito del Banco Central para 1995. En marzo de 1995 se adoptó el Programa de Acción para Reformar el AUC, que aumentó el IVA de 10% a 15%, reduce el gasto de 10%, reduce el límite del crédito del Banco Central a 10,000 millones de pesos
para 1995 y otorga un nuevo aumento a los salarios mínimos del 12%. Sin embargo, el anuncio a finales de agosto de una cifra de crecimiento del PIB menor a la espera y las precisiones cambiarias de septiembre en 1995 hicieron necesario reformar las medidas antemencionadas. En octubre de 1995 se anuncia la Alianza para Recuperación Económica, en la que se planea un incremento gradual de las tarifas de la gasolina, de otros energéticos y de bienes públicos. Además, se planea una reducción del gasto público y un aumento del 10% adicional para los salarios mínimos. A partir de estas medidas, el dólar se estabilizó a 6 pesos y por los siguientes 2 años se mantuvo entre 7 y 7 pesos, 7.7 pesos por dólar. Por otra parte, como se indicó anteriormente, la crisis económica desató también una crisis financiera, provocada por la morosidad en cartera de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de honrar. Para recuperar el sistema financiero, el gobierno se vio en la necesidad de establecer una estrategia de apoyo al sistema bancario con medidas como establecimiento de una ventanilla de liquidez en dólares, préstamos como apoyo al sistema bancario, establecimiento del programa de capitalización temporal, PROCAPTE, que permitía a los bancos acceder a fuentes alternas de capital en un ambiente favorable. Se realizan formas legales para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales. Se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de unidades de inversión, UDI. Se estableció un programa de capitalización y de compra de cartera por parte del gobierno. Se estableció un programa de apoyo a deudores y otro para créditos corporativos. Esto generó pérdidas al gobierno mexicano, ya que en gran parte de esta deuda no pudo ser recuperada. El impacto de la crisis en la sociedad mexicana ha sido grande a pesar de que la economía se pudo recuperar en un periodo relativamente corto, como lo señala Medina en 1996. El modelo económico mexicano ha seguido produciendo riqueza, pero acumulada en unos pocos, de manera escandalosa, mientras que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores en general han tenido que reducir de manera drástica su producción y el poder adquisitivo del salario. En resumen, la reactivación económica de México después de la crisis de 1994 no se hizo esperar, apoyada por la ayuda internacional. Sin embargo, el efecto social de la misma se prolongó por mucho más tiempo, afectando a una gran parte de la población que vio de la noche a la mañana que sus ingresos se redujeron drásticamente y se encontró en la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros. Por otra parte, por sus dimensiones y por la importancia que tiene México a nivel de la economía latinoamericana, esta crisis tuvo también implicaciones a nivel de otros países de la región, entre ellos Argentina y Brasil, de ahí que se acuñara el término efecto tequila, para referirse a la misma de acuerdo con Odón. El primer efecto que la devaluación produjo fue un agravamiento de la generalizada desconfianza ya existente en la economía mexicana, que rápidamente se extendió a la gran mayoría de los mercados emergentes. Los bancos internacionales cortaron el flujo de nuevos préstamos, lo que a su vez implicó un fuerte retiro de depósitos y una contracción en los pasivos monetarios. Por ejemplo, en el caso argentino, señala este mismo autor, la crisis financiera precipitada por la devaluación mexicana tuvo un fuerte impacto en la economía argentina. Si bien ello no resultó en una crisis en el sentido de una devaluación cambiaria como vislumbraron muchos, la economía registró una caída del PBI del 5% y una disminución de la inversión del orden del 16%. Lecciones de la crisis. De acuerdo con Kosikowski, el gobierno mexicano sacó dos conclusiones principales de esta crisis. La primera, que no es recomendable depender demasiado del capital extranjero. Se considera que la dependencia es excesiva si la inversión extranjera total rebasa el 3% del PIB. Y la segunda, que el déficit en la cuenta corriente debe ser financiado en su totalidad por la inversión extranjera directa. Otra de las lecciones que se derivan en este caso es que la crisis económica impacta fuertemente el sistema financiero, generando un riesgo sistémico. En México, la crisis bancaria fue propiciada porque los nuevos dueños de los bancos, que surgieron del proceso de privatización, llevaron a cabo operaciones altamente riesgosas e inclusive fraudulentas.
La inexperiencia de los nuevos banqueros y la inexistencia de información crediticia sobre los agentes propiciaron que los bancos tomaran decisiones equivocadas sobre el otorgamiento de créditos, mucho de lo cual se debió a la falta y las deficiencias de la regulación existente en ese momento. Por otra parte, la falta de información y los conflictos políticos agravaron la situación económica del país y, además, en gran medida, las decisiones fueron tomadas con base en criterios políticos y no económicos. Esta crisis tuvo implicaciones no solo a nivel local, sino también internacional. De acuerdo con análisis realizados por el Banco Mundial, la crisis puso de manifiesto a los líderes de la región que la forma es un proceso continuo que nunca se detiene y que ellos deben estar en permanente alerta a los cambios en el entorno en el que operan. Ratificó la urgencia de comenzar la segunda fase de reformas y de clarificar su agenda. La reconstrucción del Estado y la reducción de pobreza y las desigualdades son aspectos críticos para la consolidación de reformas, ya que se ha implantado así como también para lograr un mayor crecimiento económico hacia el futuro. Según este mismo autor, a partir de la crisis mexicana, el informe anual del Banco Mundial 1995, así como el vicepresidente Sharif Habib-Burki, miembros de la institución como Sebastián Edwards o académicos como Jeffrey Frankel, han cambiado su posición y admiten ahora la importancia de efectuar algún tipo de control a los movimientos de capitales de corto plazo, al mismo tiempo que han asignado un poder mayor que el aceptado hasta ahora a las políticas de estabilización monetaria por su efecto en modificar expectativas. La crisis económica de México de 1994 también tuvo sus efectos en el Consenso de Washington, el cual fue reformado como se muestra en la siguiente tabla.